aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocrientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando con ustedes, desde un punto de vista bíblico, un libro que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama el cielo en la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentan que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran cohesión y docilidad a la gracia de Dios, y cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en las Sagradas Escrituras. Y el punto de inflexión del acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura. En este libro, el autor usa el libro del Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos racionalizándolos, sino mostrar su verdadero sentido para que lleguen al corazón y a la vida de los creyentes. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estos estudios son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán,
y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. En el segmento anterior decíamos de que la ciudad de Jerusalén es llamada alegóricamente Sodoma y Egipto, dice el apóstol San Juan. Pero, ¿qué tienen en común estos lugares? ¿Qué tienen en común? Que fueron centros de oposición al plan de Dios. Sodoma se impuso en el plan de la alianza de Dios con Abraham. Egipto se interpuso en el plan de su alianza con Moisés e Israel. Ahora le toca a Jerusalén oponerse a Dios. Cuando sus líderes persiguen a los apóstoles y a la iglesia, que en esa época era la única iglesia que existía, la iglesia católica. Por eso, Jerusalén, al igual que Sodoma y Egipto, tenía que caer, y el Apocalipsis describe esa caída en términos de 7 plagas que evocan las plagas que Dios infligió a Egipto. Y esto lo dice en Apocalipsis capítulo 17. Cuando cae la ciudad, oímos más resonancias del Antiguo Testamento, pues la gran ciudad cae al son de 7 trompetas tocadas por 7 ángeles en los capítulos 8 y 9 del Apocalipsis. Este pasaje del Apocalipsis sigue de cerca el relato de la caída de Jericó, como lo pueden leer en el libro de Josué, capítulo 6. Ambos pasajes comienzan con un silencio, prosiguen con el toque de las 7 trompetas y terminan con un grito. Jericó también se había interpuesto en el plan de Dios, intentando dejar al pueblo elegido fuera de la tierra prometida. A su vez, la ciudad de Jerusalén, perseguidora de los cristianos, se había convertido en una nueva Jericó y por tanto tenía que caer. Pero vayamos a Apocalipsis capítulo 8, donde vemos que en la tradición profética un silencio solemne anuncia la venida de Yahvé. Leamos las escrituras. Mas Yahvé está en el santo templo. Silencio ante él, tierra entera. Y esto lo podemos leer en Habacuc, capítulo 2. Sigamos leyendo la escritura. Silencio ante el Señor Yahvé, que está cerca el día de Yahvé. Y esto lo podemos leer en Sofonías, capítulo 1. Hermanos, el silencio que acompaña la apertura del 7º sello aquí en el Apocalipsis significa la expectación ansiosa ante lo que va a desvelarse. Y el sonar de las trompetas es la voz de Dios que anuncia el castigo por los pecados de la humanidad. Las 4 primeras trompetas avisan las calamidades análogas a las plagas de Egipto, aunque mucho mayores. Estas plagas, hermano que me escuchas, por lo tanto, es una gracia para los creyentes, pues es indicador en el camino hacia el nuevo mundo.
Así es un signo de esperanza. Tanto es así que las almas verdaderamente fervorosas en el anhelo por Dios hasta piden y suplican que el Señor mande esas purificaciones para que así se acelere la venida definitiva del reino de Dios en gloria. Hermanos, el Señor Jesús mismo dijo sobre los dolores del final del mundo. Leamos las Escrituras. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, pues entonces se acerca vuestra liberación. Y lo dice en Lucas capítulo 21. Por eso, la primera parte de este capítulo nos deja ver cómo las plagas, en cierto sentido, son consecuencias de los anhelos impacientes y las oraciones ardientes de los santos, que oran por la pronta consumación de todas las cosas. Por eso es que aquí se habla del altar del incienso, porque para el judío tenía un gran significado, sobre todo el gran día de la expiación, que era una fiesta anual que expía todas las impurezas, relatado en Levítico capítulo 16. Leamos las Escrituras. Tomará después un incienso o un incensario lleno de brasas, tomadas del altar que está ante Yahvé, y 2 puñados de incienso aromático en polvo, para introducirlo detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahvé, para que la nube del incienso envuelva al propiciatorio, que está encima del testimonio, y así él no muera. Y aquí en Apocalipsis capítulo 8, no solo habla del altar de incienso, sino también del badilio incensario de oro, cuya humareda sube ante el rostro de Dios. Pues en la Escritura, el incienso simboliza la oración, como está descrito en el Salmo 141, donde dice: esté mi corazón como incienso ante ti, mis manos en gesto de oración, como la ofrenda de la tarde. Hermanos, estas oraciones, así simbolizadas por el incienso que el ángel ofrece a Dios, son las súplicas de los santos, es decir, los fieles de la tierra. Son oraciones semejantes a las oraciones casi impacientes que los mártires en el cielo dirigen a Dios por la pronta consumación de todas las cosas. Así se comprende que el mismo incensario en que se habían ofrecido las oraciones de los santos es usado aquí para derramar las brasas o plagas sobre el mundo. Tenemos una historia análoga en el libro del profeta Ezequiel, que fue relatada antes del asedio de Jerusalén por Nabucodonosor, rey caldeo de Babilonia. Y debido al pecado de Israel, el profeta Ezequiel dice
Así dice el Señor Yahvé. Bate las manos, patalea y di, ¡ay!, por todas las execrables abominaciones de la casa de Israel, que va a caer por la espada, el hambre y la peste. El que esté lejos morirá de peste, el que esté cerca caerá a espada. El que quede y el sitiado morirá de hambre, porque voy a desahogar mi furor en ellos, y sabrán ustedes que yo soy Yahvé, cuando los caídos queden allí ante sus basuras, alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en la cima de todos los montes, bajo cualquier árbol verde o encima frondosa, donde quiera que ofrecen aroma suave a todas sus basuras. Hermanos, y este castigo anunciado por el profeta Ezequiel lo podemos leer en 2 de Reyes capítulo 25, donde el asedio de Jerusalén por Nabuzardán, jefe del ejército de Nabucodonosor, terminó en un pavoroso incendio que abrasó el templo de Jerusalén. Abrazó el palacio real. Abrazó las casas particulares. Por eso, en Ezequiel capítulo 10, el profeta narra metafóricamente lo que le pasó a la ciudad de Jerusalén, cuando dice: miré y vi sobre el firmamento que estaba por encima de los querubines una especie de piedra de zafiro, semejante a un trono por encima de ellos, y dijo al hombre vestido de lino: métete bajo la carreza, debajo de los querubines, y llena tus manos con brasas ardientes de entre los querubines, y espárcelas por la ciudad. Y él entró, estando yo allí. Hermanos, el profeta Ezequiel describe este momento con lenguaje teológico. No solamente la destrucción de Jerusalén y su templo, también lo hace coincidir con la salida majestuosa de la gloria de Dios, que abandona el santuario. Y en esa destrucción del templo de Jerusalén también hubo derramamiento de sangre de los mártires. Y el humo del fuego simboliza las oraciones de esos mártires que se elevan al cielo a la presencia de Yahvé. Por eso aquí, en Apocalipsis capítulo 8, el autor quiere decir que estas plagas, en cierto sentido, son fruto o consecuencia de aquellas oraciones de santos y mártires por el pronto final del mundo. Veamos ahora algunos detalles. Se dice que al abrirse el séptimo sello, hubo en el cielo un silencio de media hora. Este silencio, hermano que me escuchas, es una imagen usual de la Biblia para indicar el temor reverencial y despavorido con que las criaturas aguardan la intervención pasmosa de Dios en la historia, sobre todo cuando está a punto de ejecutar su juicio.
Los 7 ángeles son los 7 representantes simbólicos de los fieles de las 7 iglesias a quienes el Apocalipsis está dirigido. Las trompetas suelen mencionarse siempre en la Escritura, cuando Dios se va a manifestar para intervenir o juzgar, como sucedió en la toma de la ciudad de Jericó, donde se lee que cada día que desfilaban en procesión alrededor de las murallas de Jericó, al frente desfilaban 7 sacerdotes con 7 trompetas y el arca de la alianza detrás de los sacerdotes. El 7º día se levantaron con el alba y dieron la vuelta a la ciudad, según el mismo rito, 7 veces. Solo aquel día dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. La 7ª vez, los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué dijo al pueblo: lancen alarido, porque Yahvé les ha entregado la ciudad. Y el muro de la ciudad se vino abajo. Lo pueden leer en Josué, capítulo 6. Es también cuando la resonancia cósmica de la venida del Hijo del Hombre será manifiesta, cuando Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán a los 4 vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, como lo anuncia Marcos capítulo 13. Hermanos, el altar de oro que aquí vemos en el cielo es la réplica, o mejor dicho, el modelo celestial del altar del incienso que solía ver en el templo de Jerusalén. Pues en este templo había 2 altares, uno grande para los holocaustos y otro pequeño para el sacrificio diario del incienso por la tarde. En Apocalipsis capítulo 6, el autor había aludido al primero. Aquí se refiere al segundo altar. Por fin, hermano que me escuchas, es notable que las oraciones de los santos, es decir, de nosotros los creyentes, los que somos los fieles en la tierra, sean ofrecidas a Dios por mano del ángel. Esto significa la mediación o intercesión que existe en el cielo por nosotros los creyentes. Los que están en el cielo sirven de mediadores o intercesores por nosotros los creyentes. O sea, hermano que me escuchas, la intercesión de los santos. Cosa que desde los días de Martín Lutero, los protestantes se empeñan en negar. Sin embargo, esta verdad tan consoladora sobre nuestra solidaridad, no solo en el mal, sino también en el bien, de todos los miembros terrestres y celestes del cuerpo místico de Cristo. O sea, hermano que me escuchas, el misterio de la comunión de los santos está claramente indicado aquí. Después se describen las primeras 4 plagas. Todas ellas afectan no directamente al hombre mismo,
sino más bien a su ambiente, al mundo donde vive. Hoy día diríamos, afecta a su ecología. Y bien sabemos que muchas veces el hombre mismo tiene la culpa de los desastres ecológicos por su codicia descontrolada, su egoísmo destructivo, su explotación irresponsable e irrespetuosa de las reservas naturales. Ahora bien, hermano que me escuchas, la Biblia dice que el hombre, en el fondo, acarrea estos desastres sobre sí mismo, precisamente por sus pecados. Y esto es perfectamente correcto, porque ese egoísmo que quiere enriquecerse rápido y de una manera destructiva, esa codicia, esa glotonería, ese hedonismo del placer fácil y superficial, son vicios morales. Son, hermano que me escuchas, grandes pecados. Y el mundo actual está más lleno de ellos que nunca. En concreto, el autor describe primero la plaga del temporal, con sus granizadas y relámpagos que destruyen y aplastan la cosecha y demás vegetación. La describe según el modelo de la 7ª plaga de Egipto que está narrada en Éxodo capítulo 9. Luego, describe la plaga del maremoto, de origen volcánico, que mata peces y pájaros. Un fenómeno natural terrible, que en la cuenca oriental del mar Mediterráneo varias veces ha causado destrucciones apocalípticas. Lo describe a modelo de la primera plaga de Egipto, que está narrada en Éxodo capítulo 7. Hermanos, la tercera plaga es la de una lluvia de meteoritos que ejercen una influencia venenosa sobre las fuentes de agua potable. Parece que el autor se sirvió como modelo del episodio del agua amarga de Mará en tiempo de Moisés, como está relatado en Éxodo capítulo 15, donde entonces Dios había hecho dulce el agua amarga, a condición que el hombre observase su ley. Pero como la humanidad no le obedeció, por eso vemos ahora ese milagro al revés. El agua potable se vuelve amarga por el ajenjo. Ya el profeta Jeremías había comentado en este sentido simbólico sobre el milagro de Mará, indicando la amargura con el nombre de ajenjo. Leamos las escrituras. Yahvé lo ha dicho: es que han abandonado mi ley que yo les propuse, y no han escuchado mi voz, ni la han seguido, sino que han ido tras la inclinación de sus corazones tercos, siguiendo a los baales de sus padres, que sus padres les enseñaron. Por eso, así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel: he decidido dar de comer a este pueblo ajenjo y hacerle beber agua emponzoñada. Y lo dice en Jeremías
capítulo 9. Hermanos, la cuarta plaga en el Apocalipsis capítulo 8 es el eclipse de los astros del firmamento, un fenómeno natural que a los antiguos siempre les había infundido pavor y un fuerte sentimiento de mal agüero. El autor se sirve de la descripción de la novena plaga de Egipto que está descrita en Éxodo capítulo 10. La razón por qué el autor se refiere continuamente a esas plagas de Egipto es porque quiere decir, así como las plagas de Egipto eran castigo para los egipcios, pero comienzo de la liberación para los israelitas, así ahora las calamidades naturales son castigo para los malos, pero comienzo de liberación definitiva para los buenos. Por eso leemos en Sabiduría capítulo 11, pues lo que sirvió de castigo para sus enemigos se convirtió en auxilio de su propia necesidad. Y en Sabiduría capítulo 12 se lee, por eso corriges poco a los que caen y los reprendes recordándoles sus pecados, para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. Hermanos, eso es lo que el Señor Jesús llamaba dolores de parto para el nuevo mundo en Juan capítulo 16. Más adelante, en el Apocalipsis, cuando los reyes de la tierra se reúnen para la batalla, en el gran día del Dios Todopoderoso, como lo anuncia Apocalipsis capítulo 16, se concentran en la colina de Megido o Armagedón. Este emplazamiento trae a la memoria otro penoso recuerdo histórico para Israel. Armagedón fue el lugar donde Josías, el gran rey de la dinastía davídica, en medio de su santa reforma de Jerusalén, fue truncado en la flor de la vida por desobedecer la orden del profeta de Dios. Y lo pueden leer en 2 Crónicas, capítulo 35. Hermanos, la derrota de Josías en Megido debilitó las defensas de Israel y dejó a la ciudad de Jerusalén vulnerable para su destrucción por Babilonia. Un irónico contraste para la generación de los cristianos fue que Jesucristo, rey de la dinastía de David y reformador truncado en la flor de la edad, como Josías, perseveraría en la obediencia y triunfaría donde falló Josías, estableciendo una nueva ciudad de Jerusalén, que sería testigo de la caída de la antigua Jerusalén. La caída se produjo cuando los ejércitos del emperador romano Tito pusieron sitio a la ciudad el año 70 después de Cristo. El asedio trajo consigo hambre, trajo consigo peste y trajo consigo lucha, que podemos ver en las devastaciones provocadas por los 4 jinetes angélicos del capítulo 6 del Apocalipsis y por los 7 ángeles trompeteros de los capítulos 8 y 9 del Apocalipsis. De una manera menos simbólica y más espantosamente gráfica, podemos ver descritas estas calamidades también en los escritos del historiador judío Josefo, que fue testigo presencial
de todas estas atrocidades. El historiador Josefo describe una Jerusalén tan asolada por la falta de alimentos que las madres, enloquecidas por el hambre, empezaron a devorar a sus propios niños. Pero en el conjunto de las contiendas de la guerra de los judíos, no pereció ni un solo cristiano, porque la comunidad de los creyentes huyó a las montañas, al otro lado del Jordán, a un lugar llamado Pella. Leemos en Apocalipsis capítulo 7 que estos cristianos, 144,000 de cada 12 tribus de Israel, o de las 12 tribus de Israel, fueron preservados porque estaban sellados en la frente. Esto recuerda la señal del resto de Dios según Ezequiel capítulo 8, donde la palabra hebrea que sirve de señal es y se pronuncia la tau, transcrita como la letra griega T. De manera similar, en el año 70, Dios salvó el resto de Israel que estaba marcado con la tau, que es la señal de la cruz. Hermanos, estar sellados con la tau parece que es una referencia al bautismo, pues los 144,000 llevan túnicas blancas, la prenda tradicional del bautismo. Han sido lavados con la sangre del Cordero, que es el efecto purificador de la muerte del Cordero. Son conducidos por el Cordero a fuentes de agua viva, lo anuncia Juan capítulo 3. Y en la iglesia primitiva, el término sellados se aplicó corrientemente al bautismo, como lo pueden leer en Romanos capítulo 4, Efesios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1. Los cristianos llevaban la señal y contaban con aliados angélicos. Hermanos, el libro del Apocalipsis pone de manifiesto que, aunque cada creyente deba enfrentarse a poderosas fuerzas sobrenaturales, ningún cristiano lucha solo. Hasta el final de los tiempos, el arcángel San Miguel y los ángeles fieles luchan al lado de la iglesia católica, por supuesto, y nos muestra el Apocalipsis. Es el hado vencedor. Un dato histórico fascinante, a menudo olvidado, es que la estructura de la primera iglesia cristiana, situada en el monte Sión, sobrevivió al asedio y a la destrucción. En el año 70, la Legión Décima Romana se instaló entre la iglesia de Sión y los sectores incendiados de Jerusalén. Cuando el año 130 llegó Adriano para acabar con la segunda revuelta judía, la ciudad de Jerusalén estaba aún en ruinas, informa San Epifanio, excepto unas pocas casas y la pequeña iglesia de Dios, en el lugar donde los discípulos subieron a la estancia superior, que nosotros lo conocemos como el cenáculo. De todos modos, los sitios sagrados de la ciudad santa y de sus alrededores, ¿por qué preservó Dios la habitación de arriba? O sea, el cenáculo, ¿por qué?
porque, según la tradición, era el lugar en el que Jesús instituyó la Eucaristía y el sitio donde descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Así que fue el lugar en que los cristianos fueron alimentados por primera vez, con vistas a la inminente hambruna en que fueron sellados por el Espíritu Santo para salvarse de la destrucción que estaba por venir. Precisamente esta iglesia parece que fue preservada de la, por lo demás, total destrucción de Jerusalén. Hermanos, una vez más, debemos hacer frente a la cuestión de si el Apocalipsis del apóstol San Juan e incluso el cristianismo mismo es antisemita o antijudío. ¿Acaso no es sumamente severo el análisis que hace el Apocalipsis de la guerra judía? ¿Estaba el apóstol San Juan haciendo leña del árbol caído del pueblo elegido? Nuestra respuesta a estas cuestiones debe ser un rotundo no. El antisemitismo o el antisemitismo es una estupidez espiritual y hace que el Apocalipsis sea incomprensible, pues la visión del apóstol San Juan no tiene sentido si Israel no es el primogénito de todas las naciones. Como hermano mayor nuestro, Israel era un ejemplo para nosotros. Si alguna vez visitas Roma, puedes verlo gráficamente. Allí se alza el arco de Tito, monumento erigido para celebrar la derrota de los judíos a manos del general romano. Esculpidas en la piedra hay escenas de batalla y de soldados que sacan los despojos de la destrucción de Jerusalén. Este botín está la menora del templo de Jerusalén, los 7 candeleros de oro. Las escenas del arco se corresponden de forma escalofriante con el mensaje del Señor Jesús en el Apocalipsis, cuando dice: vendré a ti y removeré de su sitio tu lámpara, a menos que te arrepientas. Y lo dice en Apocalipsis capítulo 2. Recuerda que el Señor Jesús mismo está en pie entre las lámparas en Apocalipsis capítulo 1. Por tanto, hermano que me escuchas, remover la lámpara es remover la misma presencia de Dios. Pero aquí, el Señor no estaba dirigiéndose a Jerusalén, sino a la iglesia de Éfeso, cuyo amor por Él se había enfriado. Advierte a los cristianos de Éfeso que, si no cambian de rumbo, sufrirán la misma suerte que su hermano mayor Israel. Hermanos, la triste verdad es que Éfeso perdió su lámpara, como lo hicieron Esmirna, como lo hicieron Pérgamo, como lo hicieron Triatira, como lo hicieron Sardes, como lo hicieron Filadelfia y como lo hicieron Laodicea. Cada una de las iglesias a las que se dirige el libro del Apocalipsis, una tras otra, cada una de esas ciudades que en tiempos fueron florecientes centros cristianos, sufrieron la pérdida de la fe. Hoy en día, todas son predominantemente musulmanes.
y los católicos necesitan un permiso especial, incluso para celebrar la Santa Misa. Piensa en esto, hermano que me escuchas. Piensa en esto. Éfeso fue la morada, sucesivamente, de la Virgen María, del apóstol San Juan, del apóstol San Pablo, de San Bernabé, de San Timoteo, de Apolos, un verdadero cuadro de honor de personajes del Nuevo Testamento. Pero Éfeso perdió su lámpara, como lo hizo anteriormente Jerusalén, y lo harán después otras prósperas iglesias. No, la derrota de Israel no es motivo de celebración. Debería hacernos temblar, porque no solo nos puede suceder a nosotros los creyentes, sino que ha sucedido repetidamente y probablemente volverá a suceder. Si Israel, el primogénito, fracasó, también fracasaremos nosotros, hermanos pequeños, cada vez que nos llenemos de orgullo y nos volvamos autosuficientes. Por eso, hermano que me escuchas, repito, nos dice el doctor Scanhan, el antisemitismo y el antijudaísmo son espiritualmente destructivos y estúpidos. En palabras de Pío XI, que nos dice, espiritualmente somos semitas. No puedes ser católico mientras que no te enamores de la religión y del pueblo de Israel. De todas maneras, hermano que me escuchas, la vieja Jerusalén tenía que dar paso a la nueva Jerusalén, una nueva alianza, una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra. 2000 años después, los creyentes nos sentimos cómodos con esta idea, demasiado cómodos. De hecho, pero si nos situamos con la imaginación en los tiempos del Apocalipsis del apóstol San Juan, nos encontraremos con que la misma idea de la caída de Jerusalén nos pone nerviosos. Al fin y al cabo, Jerusalén era la ciudad santa para los hijos de Israel, y la mayoría de los primeros cristianos eran judíos. Tenían que enfrentarse a la destrucción del templo, el más hermoso edificio de la tierra, y a la desaparición de un sacerdocio que se remontaba a más de 1000 años, establecido por Dios en el monte Sinaí. Hermanos, el Señor Jesús mismo lloró con amor por Jerusalén, incluso cuando los padres de la ciudad urdieron su ejecución. Para estos primeros cristianos o creyentes, la destrucción de Jerusalén fue causa de intensa inquietud. Pero la ciudad de Jerusalén y el templo estaban feneciendo a todas luces ante sus ojos. Los creyentes necesitaban palabras tranquilizadoras. Pedían una explicación. Tenían la apremiante necesidad de una revelación de Dios. A través del apóstol San Juan, Dios reveló su juicio sobre la vieja Jerusalén. Juicio relativo a la alianza,
la ciudad se había traído la ira por su infidelidad, por crucificar al Hijo de Dios y por perseguir a la iglesia. Sabiendo esto, los cristianos podían ver el contexto de su propia persecución y podían entender por qué no debían seguir mirando a la vieja Jerusalén en busca de ayuda y salvación. Ahora tenían que mirar a la nueva Jerusalén, que, ante los ojos del apóstol San Juan, estaba descendiendo del cielo, donde está tomando tierra, en el monte Sión, donde el Señor Jesús había comido su última Pascua e instituido la Santa Eucaristía. Hermanos, el monte Sión, en el que había descendido el Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés. El monte Sión, donde hasta el año 70 se reunían los cristianos para celebrar la Eucaristía, y donde el Cordero estaba de pie con el resto fiel de Israel, que fue sellado con vistas a la inminente destrucción. La nueva Jerusalén venía a la tierra. Entonces, como ahora, en el lugar donde los cristianos celebraban la cena del Cordero. Pero vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 en adelante, donde aquí vemos que frente a los partidarios de la bestia están los fieles del Cordero, el pequeño resto que habla el profeta Isaías en su capítulo 4, donde se lee: aquel día el germen de Yahvé y el fruto de la tierra será la prez y ornato de los bienes librados de Israel, y los restantes de Sión, y a los que quedaren en Jerusalén se les llamará santos. Serán todos apuntados como vivos en Jerusalén. Hermanos, ¿por qué Dios ama a su pueblo? Un resto sobrevivirá el castigo, purificado por la prueba y ya en adelante fiel. Este resto llegará a ser una nación poderosa. Después de la caída de Jerusalén, el año 587 a.C. por Nabucodonosor, aparece una nueva idea. El resto se encontrará entre los deportados a Babilonia, y Dios los congregará en el destierro babilónico para la restauración mesiánica. Después del retorno, el resto, nuevamente infiel aún, será diezmado y purificado, según lo anuncia Zacarías capítulo 8. De hecho, Cristo será el verdadero germen del nuevo Israel, según Romanos capítulo 8. Pues en el Apocalipsis 14, este pequeño resto es fiel a través de las persecuciones y cantan un cántico de liberación que dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti,
porque han quedado de manifiesto tus justos designios. Hermanos, este es el cántico que celebra el orden del nuevo orden instaurado por el Cordero de Dios. Cántico anunciado por el salmista. Leamos las Escrituras. Canten a Yahvé un nuevo canto. Canten a Yahvé tierra entera. Canten a Yahvé, bendigan su nombre. Y lo pueden leer en el Salmo 96. Y el nuevo orden es instaurado en Apocalipsis capítulo 21. Pero el cuarto signo del Apocalipsis capítulo 14 nos traza el contraste entre ese falso Cristo con sus falsos marcados y el verdadero Cristo con sus verdaderos marcados. Este contraste nos quiere dejar ver, mientras los fieles exteriormente son perseguidos y torturados en la tierra, interiormente ya están con Cristo en la gloria. Según lo dice el apóstol San Pablo, vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y lo dice en Colosenses capítulo 3. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a pedirnos con una oración. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.